Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Luciana Pastor, soy académica del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y también soy parte del equipo organizador de la Escuela de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad y el Territorio, una iniciativa que este año la estamos haciendo en Chile de la mano de la Red de Mujeres por la Ciudad y que estamos muy contentas también de poder impartirla y tener el apoyo de muchas organizaciones de nuestro país. Quisiera primero, bueno, agradecerles a quienes nos están viendo por medio de nuestra transmisión en vivo, tanto por las redes sociales de Mundo FAU, de ahora nos toca participar, y también de la Red de Mujeres por la Ciudad, y sobre todo y especialmente darles también la bienvenida a nuestras participantes de la escuela que con mucho entusiasmo y mucho interés se han integrado a esta gran iniciativa que va a comenzar el día de hoy con esta actividad inaugural. Para contarles, esta actividad está organizada en dos partes. Primero tendremos las palabras de bienvenida de quienes nos han apoyado en este proceso de organización y coordinación, y posteriormente pasaremos al panel inaugural, en el cual tendremos tres invitadas que ya posteriormente voy a anunciar. Aprovechar también de decirles que el día de hoy hemos lanzado también nuestra página web, que es emic.uchilefau.cl, que posteriormente también las empezaremos a difundir por nuestras redes sociales, y por ahí también pueden acceder al programa de la escuela, de diferentes contenidos que vamos a estar impartiendo en esta escuela abierta. El día de hoy contamos con la presencia del decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Manuela Maya Díaz, a quien quiero también agradecer su apoyo, patrocinio también a esta iniciativa muy importante para nosotras y para, bueno, para el contexto actual de Chile. Quisiera entonces dejarlos con el decano Manuela Maya. Muchas gracias, Luciana. Muy buenos días a todas y todos. Quiero agradecer la invitación de Luciana y de Valentina para estar en estos momentos, aunque sea para dar un saludo. Para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile es un motivo de mucho orgullo la implementación y la gran convocatoria de la Escuela Abierta de Mujeres y Ciudad. Tengo entendido que tiene más de 2.000 inscritas. Esta iniciativa da cuenta del gran deseo de transformación que hay en la ciudadanía, deseo de aprender y empoderarse, deseo de ser protagonista de los cambios que se avecinan. La facultad ha querido ser patrocinadora de esta escuela porque nos interesa mucho aportar desde la docencia, la investigación y también la vinculación entre la universidad y la ciudadanía al desarrollo de estas temáticas que, si bien no son nuevas, se han hecho más visibles tras el estallido social de octubre del año pasado, y nos encontramos en un periodo histórico en el que estamos exigiendo equidad, igualdad y participación en la toma de decisiones. En este marco, no cabe duda que las mujeres han tenido un rol protagónico irreemplazable. La gran mayoría de la ciudadanía está repensando la sociedad, el país, las ciudades, nuestros derechos, el cómo vivimos, el cómo queremos vivir. Y esta escuela es un gran aporte al proceso de democratización de las ciudades y cómo transcurre allí la vida de sus ciudadanas. Desde las tres carreras de la facultad, arquitectura, geografía y diseño, estamos abordando temáticas fundamentales como son las mujeres y ciudad, biogeografía, sustentabilidad en el urbanismo y arquitectura, movilidad y vivienda digna, entre disciplinas las que buscamos aportar al nuevo Chile, que queremos construir colectivamente y democráticamente, siendo el primer desafío el proceso constituyente y en particular el derecho de las mujeres a la ciudadanía.
Quiero destacar la gran labor que han realizado nuestras académicas Valentina Saavedra y Luciana Pastor, dos jóvenes docentes de nuestra facultad que han impulsado esta escuela y estas temáticas tan importantes para nuestra universidad. La escuela se enmarca en la red Mujer y Hábitat de América Latina, que se denomina Escuela de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Finalmente, y para no alargarme, quiero agradecer a cada una de las destacadas panelistas de esta sesión inaugural y a las docentes que participarán en esta escuela. Son tiempos de cambios que deben ir acompañados de una formación y de un intercambio de experiencias de vivencias. De esta forma, los cambios que se avecinan serán sólidos y de calidad. Quiero agradecer a todas las mujeres que participan de este proceso y también por el sustancial aporte que han hecho y siguen haciendo a este valioso proceso social de transformación por un Chile más justo, más democrático, más solidario y más equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras. Ya lo mencioné, es muy importante también contar el día de hoy con su presencia. Aprovecho también de decirle en estos momentos a quienes nos están viendo que el decano tiene que regresar a sus labores de docencia de un taller, así que me pidió expresamente que les mencionara a ustedes que va a tener que ausentarse en estos momentos, pero quería de todas maneras él estar presente en este panel inaugural. Así que muchas gracias, decano, por estar que vaya muy bien. este día con nosotros. Adiós. Gracias. Bien, a continuación vamos a continuar con estas palabras de inauguración y de bienvenida de la Escuela Mujeres y Ciudad. Dejaré con ustedes a Marcela Guilibrán de la Jara. Ella es coordinadora de la organización Ahora Nos Toca Participar, con quien hemos también coordinado y organizado este panel inaugural. Así que dejo con ustedes a Marcela. Hola, gracias Luciana por tu pase. Buenos días a todas y todos. Agradecer el poder hacerles más que nada esta invitación, ¿no? Nosotros somos una iniciativa de sociedad civil organizada que provenimos de una red de redes que se llama Nuevo Pacto Social Chile, que surge a fines del año 2019 a propósito de todo lo que venía ocurriendo, ¿cierto?, en las calles, el levantamiento popular, donde vimos la necesidad, cuando se abre la posibilidad de hablar de una nueva constitución, de poner al servicio de las ciudadanías contenidos iniciales sobre participación ciudadana, constitución y el itinerario en sí mismo. Estamos hoy día presentes en las 16 regiones a través de consejos regionales. Nuestro propósito y nuestro foco es justamente poder garantizar en este proceso previo al plebiscito de entrada y posterior de todo lo que venga después de la elección del 25 de octubre, la información de calidad, un acceso cercano a los contenidos de constitución, ¿no? Como lo decía el decano, las personas estamos ávidas de encontrarnos, de dialogar, de conocer y de reapropiarnos de la toma de decisiones que desde hace mucho tiempo nos hemos ido alejando por el sistema en el cual vivimos, ¿no? Y ahora nos toca participar, hace una invitación a apropiarse de estos contenidos que nosotros ponemos al servicio de la ciudadanía en un trabajo además que es colaborativo y que tiene a la base el poder trabajar de manera articulada con distintas organizaciones, muchas de ellas desde el sector de la sociedad civil, para llegar justamente a aquellos territorios y a aquellas personas que no están interesadas en la participación electoral, ¿no? Por distintas razones. Esa es nuestra invitación, muy contentos y muy contentas de poder ser parte de esta escuela, de empezar a conocer también, aunque sean, como decía el decano, algunos contenidos que se van repitiendo, pero es muy necesario abrir la conversación desde las diversidades, desde las distintas opiniones, y hacer esta invitación a que todas y todos puedan autoformarse y también si se animan a formar o a compartir y transmitir este contenido en otros espacios. Pueden encontrar todo este material a través de nuestro sitio web, que es www.ahoranostocaparticipar.cl, y también en las redes sociales. Muy invitadas y muy invitados a poder conversar sobre Constitución y sobre este proceso que se abre posiblemente el 25 de octubre para poder ir a votar, ¿cierto?, de manera libre e informada.
Muchas gracias, Marcela, por tus palabras y también, bueno, por estar acompañándonos el día de hoy en este panel inaugural. Quisiera ahora dejarlos con Tania Macuer Vargas. Ella es integrante de Corporación Sur, de la Red Mujer y Hábitat en América Latina, de la Red Mujeres por la Ciudad, y también es parte del equipo de coordinación y organización de esta escuela. Así que ahora dejo con ustedes a Tania. Muchas gracias, Luciana. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Genial. bien. Muy buenos días a todas y todas. Realmente estoy muy contenta, muy emocionada de poder inaugurar esta escuela abierta Mujeres por la Ciudad en nombre de Sur Corporación, Estudios Sociales y de Educación. Contarles que Sur forma parte del proyecto regional Mujeres Construyendo Movimiento desde las Diversidades, iniciativa de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que se desarrolla en 6 países de nuestra región por intermedio de la Fundación Guatemala en Guatemala, Colectiva Feminista en El Salvador, Fundación ABP para el Desarrollo Social en Colombia, Fundación La Morada en Brasil y SICSA en Argentina. La escuela en Chile es el resultado de una alianza de colaboración con la Red Mujeres por la Ciudad y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Los contenidos de la escuela han sido adaptados por el equipo por más de una decena de voluntarias de la Red Mujeres por la Ciudad, así como también todas las profesoras y académicas que nos estarán acompañando son absolutamente voluntarias y ha sido un trabajo de colaboración. Así que muy agradecida de todo este tremendo equipo que está detrás de esta escuela ciudadana. El objetivo de la escuela es contribuir desde una perspectiva de género al fortalecimiento del liderazgo e incidencia social y política de las organizaciones de mujeres en el cumplimiento de sus derechos a la ciudad y el territorio. Para nosotras, las ciudades no son espacios neutros. Las ciudades no son espacios neutros para las personas que las habitan. Y por eso queremos indagar en cómo viven las mujeres en la ciudad, en avanzar en el fortalecimiento de sus derechos, en cómo podemos transformar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida cotidiana desde una perspectiva de género, todas ellas preocupaciones permanentes que han guiado el trabajo de la Red Mujer y Hábitat por décadas. Nuestras ciudades no garantizan igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por el contrario, reflejan y reproducen la desigualdad de género, de clase, de edad, de nacionalidad, todas desigualdades que han sido inherentes a las sociedades en que habitamos. La desigualdad de género es una de las formas de violencia que se expresa de distinta manera en la ciudad y que ha tenido poca visibilidad desde la esfera pública y desde la discusión política. Por eso nos parece imprescindible abrir espacios de debate y abrir estos espacios de formación para motivar la reflexión sobre la ciudad y sus desigualdades, sensibilizar acerca del tema y avanzar en acciones hacia la igualdad de género. Para que las mujeres accedan al derecho a la ciudad, para nosotros es necesario reconocer y legitimar actividades de la vida cotidiana, escuchar las voces de mujeres diversas, discutir con actores sociales y políticos y desarrollar propuestas que combatan las desventajas y que contribuyan a disminuir las brechas de género en el uso y disfrute de la ciudad. Y por último, promover la participación plena de las mujeres en los ámbitos de decisión política. En resumen, una ciudad con igualdad de género no es solo un territorio de producción y consumo, sino el lugar de la reproducción social de la vida cotidiana en el entorno familiar, personal y laboral. ¿Cómo podemos avanzar? Uno de los caminos para nosotros es fortalecer la participación política de las mujeres. Esto se vuelve aún más relevante en este tiempo cuando hoy día estamos a 50 días del plebiscito para iniciar un proceso de cambio constitucional. Es necesario que podamos avanzar un poco más allá de las cuotas de participación femeninas efectivas. También debemos apoyar la formación política de las mujeres durante las distintas etapas de su vida, sensibilizar los ámbitos de decisión política acerca de las demandas y temas referentes a la vida de las mujeres en la ciudad,
incentivar la asociatividad femenina a escala local y a escala comunitaria. Y por eso, hoy día en Alianza y por estas coincidencias virtuosas de la vida, hemos incorporado en la Escuela de Mujeres por la Ciudad un módulo sobre discusión respecto a la nueva constitución, a los temas de participación, itinerario constituyente, en alianza y colaboración con el proyecto Ahora nos toca participar, proyecto que busca, desde la perspectiva de los derechos humanos, fomentar la participación informada de toda la ciudadanía en el proceso constituyente y su participación en el plebiscito el próximo 25 de octubre. Bueno, para terminar, en eso estamos, esto es lo que queremos, quiero que sean todas bienvenidas a esta experiencia, contarles que tenemos inscrita alrededor de 1.900 participantes de 28 países del mundo, así que muy agradecidas por la convocatoria. Es una escuela diversa, contarles que hay mujeres líderes, dirigentes, territoriales, activistas, feministas, integrantes de organizaciones de redes de mujeres, desde la sociedad civil, pobladoras, profesionales, académicas y estudiantes. Así que somos un gran grupo que vamos a estar intercambiando en estas 9 sesiones que tendremos de aquí en adelante. Así que sean todas muy bienvenidas a la Escuela Mujeres y Ciudad 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tus palabras y por tu explicación bastante detallada de lo que se trata esta escuela, ¿no? Y también de lo que se va a tratar nuestro panel del día de hoy. Aprovechar también, bueno, de agradecerles tanto a Marcela, a Tania, al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, habernos acompañado el día de hoy con estas palabras inaugurales para dar inicio a esta escuela abierta. Ahora, como bien ha introducido Tania, daremos inicio a este panel de discusión que hemos denominado Proceso Constituyente y Derecho de las Mujeres a la Ciudad. Su razón es por el contexto histórico en el que nos encontramos el día de hoy, a puertas de una nueva constitución en Chile. Por lo mismo, quisiera, bueno, más que seguir hablando, mencionarles nuestras participantes, nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy. Por un lado tenemos a Doris González Lemunao, ella es dirigenta, una de las principales dirigentes del movimiento de pobladores Ucamau, movimiento que ha defendido desde hace muchos años y mucho tiempo el derecho a una vivienda digna en Chile para todos y todas. También contamos con la participación de Carolina Garrido Silva, fundadora de la Red de Politólogas de Chile, una de las redactoras del proyecto que permite la participación paritaria en la Convención Constitucional y una activa defensora del apruebo en estos momentos en nuestro país. Y nuestra tercera panelista es Valentina Saavedra Meléndez, arquitecta feminista, académica del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de la Universidad de Chile, integrante de la Red de Mujeres por la Ciudad y directora de la agrupación de mujeres Vértice Urbano. Quisiera agradecerles entonces a estas 3 activistas por el derecho a las mujeres, académicas, que nos están acompañando el día de hoy. Para dar inicio a este panel inaugural, quisiera dejar con ustedes a Doris González. Doris. Hola, ¿qué tal? Hola Doris, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. No, gracias por la invitación. Bueno, esta es una tremenda instancia que nos invita a las mujeres a participar, pero también agradecer al decano, a Marcela, a Tania y a Luciana por esta introducción. Como mencionaban, bueno, yo soy Doris González Lemunao, soy parte de Ucamau, soy vocera de una organización que, bueno, hace bastante tiempo venimos dando y visibilizando lo que es la lucha por la vivienda, pero también la democratización de la ciudad. Y la invitación que se me hace hoy día a este espacio es bastante estimulante debido a todo lo que además está pasando en nuestro país.
Voy a hablar en este momento desde la perspectiva de las mujeres populares y cómo nosotras visualizamos también esta ciudad o este derecho a la ciudad, si las mujeres efectivamente tenemos derecho a la ciudad en este país. Y lo primero que surge es una reflexión de quién diseña la ciudad. En ese contexto, quienes diseñan la ciudad son hombres, arquitectos, desde su mirada y desde su visión. Entonces, también ahí hay otro elemento que yo creo que es fundamental para analizar y es cuál es el rol, desde el rol que nos ha asignado la sociedad a nosotras como mujeres. Y particularmente en eso, y sobre todo en los sectores populares, ha sido el espacio íntimo, el espacio privado, en donde debemos desarrollar las labores domésticas, el cuidado y la reproducción, que ese ha sido como digamos, el espacio que se nos ha designado como mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿será que frente a esa situación y a ese contexto podemos ejercer como mujeres el derecho a la ciudad? Yo creo que no, que es lo primero, y que yo creo que por eso hay tanta reflexión en ese sentido. Pero también el contexto que se nos instala como sociedad y como ciudad tiene una raíz, y esa raíz tiene que ver con el sistema que se instaló en nuestro país. Y desde que se instala la dictadura en Chile, una dictadura que se instala a sangre y fuego, que llega al poder, donde produjo un sinfín de cambios estructurales que van en el sentido contrario de derechos. Esos cambios estructurales que se hicieron en nuestra sociedad y en particular en la ciudad. A través de la Operación Confraternidad, que es del año 76, donde se comienza con la expulsión de los pobres del sector oriente de la ciudad hacia las periferias, comenzando la etapa de segregación socioespacial de la ciudad de Santiago. Y lo que nosotros decimos que es cuando nos expulsaron del sector oriente de la ciudad, que expulsaron a los machucas de ese sector. Y que además, a través del Plan Nacional de Desarrollo Urbano del año 79, la política que apunta en ese mismo sentido, de expulsar a los pobres hacia las periferias sin posibilidad de desarrollo, porque no existían ni los servicios ni la infraestructura necesaria. Entonces, desde esa realidad es que las mujeres además se levantan contra esta dictadura, las mujeres que alzan la voz, principalmente, por un lado, buscando a sus familiares, alzándose desde los movimientos, digamos, que buscan dónde están sus familiares, los desaparecidos, pero también, por otro lado, haciéndole frente a una crisis que se vive en ese momento. Mujeres que somos capaces de articular el espacio público, modificando también las relaciones en un escenario de disputa política contra un régimen que fue brutal contra la sociedad. Pero en la actualidad, como que volvemos a resignificar el sentido, por ejemplo, de utilizar el espacio común, el espacio público, para hacerle frente a la crisis que tenemos en la actualidad, que tiene que ver con una crisis sanitaria, pero que trascendió hacia una crisis política. Y ese espacio que levantamos las mujeres desde el territorio, desde esta articulación, es un espacio también de disputa política, donde el espacio público vuelve a ser un escenario importante, donde es un espacio además de politización, donde las mujeres tenemos una vez más, digamos, que articularnos y responder a una crisis que es mucho más profunda incluso que la de los años 80, con una ciudad que es muy hostil con nosotras, con espacios negados y donde las mujeres populares, las mujeres del mundo de las trabajadoras, tenemos de por sí una carga mucho mayor, porque vivimos en los barrios y en las poblaciones donde no hay servicios y donde no hay infraestructura necesaria, y donde los niveles de hacinamiento además precarizan mucho más nuestra vida, con niveles de violencia que han subido sistemáticamente durante estos años, y sobre todo en este tiempo de pandemia. Por eso se nos hace importante avanzar hacia una construcción del hábitat que tenga un sentido, digamos, y tenga rostro de mujer. Entonces, en ese contexto, también para nosotras como mujeres de Ucamau,
reconocer que existe una deuda histórica y que ese además ha sido el énfasis de nosotras como mujeres pobladoras en la lucha por la vivienda. Y aquí quizás voy a saltar a otro tema, pero para nosotras como organización ha sido fundamental el reconocernos como herederas de esa lucha que se dio durante los años de la dictadura y que fueron las mujeres quienes la relevaron. Y que además somos herederas de un movimiento histórico que fue ampliando la posibilidad de construir ciudad, que a través de las tomas de terrenos, a través de la articulación de la lucha por la vivienda, se transforma también en un referente para nuestra historia. Pero nosotras quisimos darle una vuelta también a eso. ¿Y por qué? Porque a pesar de que el movimiento pobladores o la lucha por la vivienda somos mayoritariamente mujeres quienes estamos al interior del movimiento, siempre terminaban siendo hombres quienes terminaban en los cargos políticos o haciendo la tarea política. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que nos propusimos para democratizar el espacio. ¿Y qué significa democratizar el espacio también? Avanzar en niveles formativos, en la lucha por el hábitat, que es mayoritariamente una lucha ligada a la vivienda, pero que tenía una gran despolitización, con una política pública además deficiente. Por eso comenzamos a formarnos tanto técnica como políticamente. Por un lado, accediendo a información para saber cómo funcionan las cosas y poder cambiarlas. De esa manera, construir una organización que dote de herramientas para la discusión y la toma de decisiones a todos sus integrantes. Porque construir una organización democrática no se trata solamente de entregar el voto a todos quienes son parte de esa organización, sino que también es dotar a sus integrantes de la posibilidad de verbalizar acuerdos y desacuerdos. Y esa es una de las lógicas que tenemos en Ucamau, y en donde somos las mujeres quienes conducimos el espacio para, digamos, subvertir esta lógica patriarcal y esta masculinización de los espacios políticos y los espacios de organización. Entonces, con una participación activa de cada una de nosotras en la lucha concreta por la vivienda, que de esa manera parte, digamos, principalmente la lucha de las mujeres, una participación activa en los procesos que nos lleva a lograr un objetivo y aportar al proceso de politización y reflexión que nuestra lucha va más allá de la lucha por la vivienda. Nuestra lucha efectivamente es por la democratización de la ciudad, por la democratización de los espacios. Tenemos como un énfasis la identidad y el protagonismo. Somos parte de un movimiento social que, digamos, que las mujeres volvimos a abrir el espacio público y abrirnos a la política, sabiendo que somos herederas de una lucha de emancipación histórica y de liberación por las mujeres. Pero también en eso está la impronta de que cuando las mujeres nos liberamos, también liberamos a la humanidad toda. Y en ese sentido, para nosotras, digamos, esta lucha que hemos venido dando durante tanto tiempo nos ha permitido visibilizar también la significancia que tenemos las mujeres en el territorio. Cuando nosotras hemos estado cortando la Alameda a primeras horas de la mañana y hemos puesto nuestros cuerpos como nuestra única arma y herramienta de lucha, hemos visibilizado no solo la lucha por un proyecto de vivienda en particular o la lucha por la vivienda, sino que también hemos ido enfatizando de la necesidad de cambiar y transformar este país, de transformar las relaciones que tenemos hoy día con una institucionalidad que es poco permeable, que no recibe, digamos, y que no acoge las propuestas que tenemos hoy día como sociedad, con una gran despolitización además que instala la dictadura, pero que la concertación ha seguido profundizando durante estos años y que le ha permitido a la política pública, en particular de vivienda, seguir construyendo en las periferias de la ciudad sin posibilidades de desarrollo humano, y que eso para las mujeres trabajadoras y de los sectores populares hace mucho más inviable la posibilidad de participar políticamente o incluso participar en las organizaciones y en los movimientos. Entonces, en ese sentido, para nosotras es importante decir que
somos parte de este movimiento social que se ha generado y que ha salido nuevamente a las calles, pero nuestro aporte como mujeres populares es a través de un proceso de construcción del hábitat y en particular del barrio Maestranza, un espacio de conquista que permite cambiar y modificar la política pública, transformar nuestra vida, pero también hacer posible y visibilizar que la democratización de la ciudad es posible con sus habitantes, con las mujeres liderando procesos de transformación. Y ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos en este proceso? El desafío, bueno, tiene que ver con mayores niveles de organización. Estamos viviendo un proceso muy importante en este momento en nuestro país, un proceso constituyente, pero queremos vivir un proceso constituyente que sea verdaderamente democrático. Y para eso la organización va a ser fundamental, que apunte a la politización de las mujeres, que queremos una democratización de la ciudad, pero también de los espacios de decisión política. Sabemos que este proceso histórico en nuestro país es vital, la participación. Tenemos una ganada importante en este proceso y en esta posibilidad de transformar la Constitución, que es la paridad. Pero la paridad no sirve por sí sola. Tenemos que apuntar hacia una participación real de las mujeres de los sectores populares, de las trabajadoras en el diseño de una nueva constitución, en la cual debe estar nuestra voz, nuestra genuina participación. De esa forma podemos verdaderamente pensar en que esta constitución puede ser democrática, que aquellos que van a delinear esta Carta Magna puedan ir generando y, digamos, visibilizando la voz de aquellas que hemos sido invisibilizadas durante tanto tiempo, de aquellas que hemos articulado el territorio y que tenemos un proceso de construcción y un conocimiento muy importante que refleja el territorio. Pero esta participación solo será posible, insisto, con mayores niveles de organización territorial y que las discusiones políticas no se queden solo en la academia, que también es uno de los énfasis que tenemos que poner en este proceso. Debemos salir de nuestros espacios de confort y hacer los esfuerzos necesarios para las transformaciones en nuestro país. Debemos redactar una nueva constitución que sea democrática. Ese es un desafío, pero el desafío mayor y hacerlo posible para que efectivamente esté redactada democráticamente, solo se hará con una real participación de la gente en la política y acabar con la desafección que instaló la dictadura y que continuó la concertación. Y eso es la impronta que traen las organizaciones populares, el movimiento social, ese movimiento social que, digamos, reflejamos las mujeres y en Ucamau, digamos, ese es nuestro proceso de participación. Tiene que ver con la transformación de nuestro país, con la lucha por la vivienda, pero por sobre todo abrir los espacios políticos hacia la discusión con nosotras para hacer un Chile posible, para hacer un Chile distinto, con justicia, con equidad y por sobre todo con democracia y participación para todas y todos. Eso, gracias. Muchas gracias, Doris, por tus palabras, muy alentadoras también en este contexto político, social y territorial también, ¿no? Nos da un marco ahí conceptual, histórico, importante para que podamos nutrir esta conversación. Y quisiera también aprovechar de decirles a quienes nos están viendo, a todas y a todos en nuestra transmisión en vivo, tanto por los diferentes Facebook que mencioné en un inicio, pueden ir también dejando sus preguntas, comentarios a nuestras panelistas, porque en un ciclo final van a ser respondidas y abordadas por cada una de ellas. Así que las invito también a hacer sus intervenciones por medio del Facebook Live. Con estas palabras de Doris, que como bien dije también nos dan un marco histórico importante para conocer también el movimiento de las pobladoras y cómo han incidido las políticas públicas también de nuestro país, sobre todo en la reivindicación del derecho a la vivienda. Quisiera ahora dar el paso a Carolina Garrido. Como bien dije, ella es de la Red de Politólogas de Chile y nos también dará una exposición en el día de hoy.
Así que dejo con ustedes a Carolina. Gracias, Carolina. Gracias, Luciana, y bueno, gracias a todas las que, a todos, bueno, todas y todos los que están presentes, gracias por la invitación. Voy a confesar que bueno, hablábamos antes de que estaba un poco nerviosa. Yo en particular estoy además un poco nerviosa, es primera vez que me invitan, que estoy en un conversatorio con un público que no es, que son expertas o conocedoras o que viven del mundo de la arquitectura, del diseño. Y me gustan mucho estas conversaciones, sobre todo porque yo creo que la interdisciplina, el conversar entre expertas que estudian los fenómenos sociales y políticos y económicos desde distintas veredas nos hace muy bien para entender mejor la realidad, sobre todo que vivimos las mujeres, y por lo tanto pensar entre todas cómo tener un país mucho mejor, más justo y más igualitario. Entonces eso, tenía muchos nervios, pero además estaba muy entusiasmada, así que les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con muchos de los planteamientos, casi todos probablemente que planteó Doris. Me voy a repetir en algunos porque quiero hacer un pequeño diagnóstico y de ahí quiero relacionarlo un poco con cómo yo veo que podemos abordar algunos de los problemas que enfrentamos hoy día, de las desigualdades que vivimos en la ciudad, cómo los podemos abordar en el proceso constituyente que estamos viviendo. Entonces voy a tratar como de aterrizarlo. Entonces voy a hacer un breve diagnóstico que muy probablemente ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, así que no voy a ahondar tanto en eso. Para mí me es imposible, cada vez que hablamos de mujeres y ciudad, uno se remite, yo creo que es imposible no remitirse al concepto de derecho a la ciudad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que implica el derecho a la ciudad, sobre todo para las mujeres? Y sabemos que el derecho a la ciudad debería implicar un derecho de todos y todas a ocupar y producir en nuestros espacios, nuestras ciudades, de manera justa, inclusiva y sostenible, ¿ya? Y definida además la ciudad como un bien común. Por lo menos así lo entiendo yo, y así lo han entendido varios autores y autoras. Por lo tanto, cuando pensamos desde las mujeres, es imposible no remitirse a cuestiones relacionadas con la ciudadanía, con la participación, con nuestra seguridad, con nuestro bienestar, con nuestra pertenencia a los espacios. Y lo interesante de esta discusión es que desde el feminismo, en algún momento se empezó a levantar y a visibilizar cómo las relaciones de dominación de los modelos económicos, del capitalismo, pero sobre todo del patriarcado, se plasmaron también en los espacios urbanos y finalmente en las ciudades. Por lo tanto, cuando nosotros repensamos y pensamos las ciudades en las que vivimos, debería ser cuestionando todos los aspectos que han permitido, como bien lo mencionaba Doris y Tania al principio, que han permitido que se perpetúen las desigualdades, no solamente de género, las desigualdades de clase y otras. ¿Ya? La ciudad la vivimos de manera diferenciada, no solamente hombres y mujeres, también niños y niñas, los ancianos, las ancianas, etc. Es una ciudad, cuando hablamos de desigualdades desde varios puntos de vista, pero en particular de desigualdades de género. Por lo tanto, nosotros en ciencia política hablamos mucho, como estudiamos mucho las instituciones, siempre decimos que las instituciones no son neutrales, ¿verdad? El espacio y la ciudad es lo mismo, el espacio no es neutral. Los lugares de tránsito, de ocio, de socialización, de trabajo, no son lo mismo para hombres y mujeres. Y sabemos que las experiencias que vivimos las mujeres y las percepciones configuran las condiciones que determinan el bienestar en nuestra ciudad. Y quiero poner solo dos ejemplos. El primero, que también está súper documentado y súper estudiado, tiene que ver con el miedo. El miedo, cómo vivimos las mujeres, el miedo en las ciudades, en los espacios urbanos. Por ejemplo, esta percepción de miedo que vivimos en los paraderos, muy tarde, sobre todo mujeres de estrato socioeconómico más bajos, que tienen que tomar buses o locomoción colectiva, pública, para poder ir a sus lugares de trabajo o volver muy tarde a sus casas. El miedo que vivimos las mujeres cuando pasamos por calles muy estrechas, sobre todo que no estén iluminadas, o tenemos que cruzar puentes o parques que no están iluminados. Ese miedo que vivimos las mujeres en general, no lo viven los hombres, y si lo viven, no lo viven con la misma intensidad. Por lo tanto, este miedo que nosotros vivimos constantemente finalmente termina reduciendo nuestra capacidad para apropiarnos y vivir el espacio. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con esta dicotomía que también está bien documentada, que tiene que ver con los espacios producción versus reproducción, ¿verdad? Y lo que mencionaba también Doris, las ciudades en general han sido construidas y planificadas por hombres. Y esto ha implicado, obviamente, que no se han tenido en consideración las desigualdades y cómo vivimos las mujeres y hombres de manera diferenciada en los espacios. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Dos cosas. Uno,
la experiencia de las mujeres que tradicionalmente han estado excluidas del ámbito productivo y remunerado, se nos ha privado del poder para poder participar en la toma de decisiones que yo comentaba de la construcción y planificación de las ciudades y de la gestión de las ciudades. Por lo tanto, el derecho a la ciudad también debería ser entendido como el derecho a construir las ciudades que deseamos de manera igualitaria, y el problema para cumplir con ese derecho es que las mujeres hemos sido excluidas de ese espacio de poder y de toma de decisión. Y lo segundo es que la incorporación de las mujeres al mundo productivo fuera de los hogares no implica que se hayan disminuido las responsabilidades en el hogar, ¿verdad? Las labores reproductivas, de cuidado, no solamente de hijos, de hijas, sino que también de enfermos, de enfermas, de los padres, etc. Y las labores mismas en el hogar siguen siendo responsabilidad mayoritariamente de las mujeres y por lo tanto le imprimen un ritmo distinto a la vida cotidiana de las mujeres. ¿En qué impacta esto cuando pensamos en el espacio urbano? Bueno, en los recorridos, en el desplazamiento de nosotras, que obviamente no coinciden con la planificación inicial de las ciudades. Entonces aquí lo quiero empezar a linkear. ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Ya? Se me quedaron muchas cosas en el tintero, pero quise abordar esta en particular para hacer el link con la constituyente. Lo mencioné al principio. ¿Cómo llegamos entonces, cómo avanzamos, transitamos a espacios urbanos o rurales más justos, igualitarios e inclusivos? ¿Cómo pensamos en una ciudad desde el punto de vista de un derecho a la ciudad integral, ¿verdad? Donde relacionemos el derecho a la ciudad con otros derechos, con el derecho a la participación, con el derecho al acceso a la educación, a la salud y a otros servicios necesarios para la vida cotidiana. ¿Cómo incorporamos entonces a las ciudades infraestructura y estos servicios necesarios, teniendo en cuenta nuestras diferencias y las distancias y el tiempo disponible de todos y todas, y no solamente de los hombres y de los tiempos productivos, entre comillas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de derecho a la ciudad y el derecho al espacio, y al igual que en muchos otros ámbitos, tenemos que terminar con esta dicotomía del espacio público-privado, que la refuerzan las instituciones políticas que nosotros tenemos hoy día. Entonces, pensando en la ciudad y en cómo se ha planificado y gestionado la ciudad, hay que romper con la dicotomía que es ciudad, espacio público, hogar, espacio privado. Tenemos que terminar con esa dicotomía. ¿Cuál es la relación que yo veo con la nueva Constitución? Infinita. La primera es que las instituciones políticas, al igual que el espacio urbano, no son neutrales. Las instituciones políticas, como la Constitución, lo que hacen es reforzar patrones culturales, prejuicios y sobre todo refuerzan comportamientos sociales. Por lo tanto, hay que cambiar esa Constitución, pero para no cometer los errores de antes, no solamente importa cambiar el contenido. Quienes escriben la Constitución, como también lo mencionaba Doris, es igual de importante que los contenidos que vamos a discutir. Por lo tanto, la lucha del feminismo es la lucha por desmontar los sesgos de género de las instituciones políticas a nivel de contenido, pero también a nivel de participación. La actual Constitución nos invisibiliza a las mujeres, refuerza esta dicotomía público-privado que tenemos que desmantelar y por lo tanto refuerza las desigualdades de género. Por lo tanto, nuestro objetivo principal sería incorporar en la discusión todas las temáticas orientadas a superar las desigualdades entre hombres y mujeres en la vida social, sexual, política, económica, laboral, tanto en el ámbito público como privado. Y esto es a lo que nos referimos las feministas cuando decimos que el feminismo no es un artículo, ¿verdad? No es un capítulo de la Constitución, es la columna vertebral de la Constitución. Y cómo todos los temas que nosotros tratemos en la Constitución tienen que ser pensados con perspectiva de género, absolutamente todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Cómo se hace esto? Yo diría 3 cosas y ahí voy a empezar a aterrizarlo un poco más. Tenemos que redistribuir el poder. Las mujeres tenemos que ser parte de la toma de decisiones. Yo estoy de acuerdo con Doris de que la paridad fue una lucha importante, que la logramos ganar después de años de lucha de los movimientos feministas. Esto va a implicar que también que sigamos discutiendo este tema, pero efectivamente la paridad en la constituyente no es suficiente. En Chile tenemos que ser capaces de discutir cómo redistribuimos el poder bajo una nueva concepción de democracia paritaria. Y esto implica mandatos de integración y también mandatos de actuación. Implica también que removamos todos los obstáculos que nos impiden gozar a las mujeres de nuestros derechos, y que, bueno, a todos, que nos impiden gozar de igualdad de condiciones, y por lo tanto implica modificar el catálogo de derechos fundamentales. ¿A qué me refiero?
Primero, me parece muy relevante, como lo han hecho otras asambleas constituyentes, que discutamos la Constitución, que quede consagrado, por ejemplo, el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad fue discutido y consagrado en las asambleas constituyentes de Brasil, Colombia en el 91, en Ecuador en el 2008, y hace poco, bueno, no hace tampoco, Ciudad de México consagró en su constitución también el derecho a la ciudad. Es que yo creo que ese es un tema que se habla poco hoy día, cuando hablamos del catálogo de derechos, me parece relevante que lo pongamos sobre la mesa. Me parece relevante, ya yéndome también al punto de la igualdad y la equidad, tiene que ver con el reconocimiento constitucional de la igualdad y la no discriminación de género, porque esta consagración de derechos va a ser un paraguas que nos va a permitir después bajarlo a la ciudad y permitir discutir estos otros puntos que hemos señalado. La Constitución hoy día consagra la igualdad entre hombres y mujeres de manera muy formal. La consagra, ¿verdad? Hay un artículo donde dice que hombres y mujeres somos iguales, pero sabemos que no somos iguales. Entonces, lo que estamos pidiendo hoy día es igualdad sustantiva, y por eso es importante modificar también el catálogo de derechos y redistribuir el poder de otra forma. ¿Qué hacemos para que las mujeres seamos parte de la discusión política? No solamente hablemos del derecho de paridad en el Congreso, sino que en todos los espacios municipales, los espacios locales y en los espacios sobre todo donde se discute, se planifica y se gestiona la ciudad. Y aquí es cuando hablamos del derecho fundamental a la participación política y de nuestra gran frase muy potente: esto implica el nunca más sin nosotras en la toma de decisión. Y esto es que quede establecido en la Constitución garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres en igualdad de condiciones. Derecho a ser elegidas y ocupar espacios de cargos de elección popular a nivel nacional, regional, local, y por lo tanto mecanismos de acción afirmativa para promover la participación de las mujeres. Y aquí me quiero detener, no sé cómo estoy de tiempo, si me atraso, Luciana, tú me haces, me va, perfecto. Aquí me quiero detener algo muy importante que me pasa mucho en las discusiones cuando voy a cabildos o a asambleas territoriales, que hay hombres sobre todo que me preguntan, me dicen como, bueno, pero si los hombres queremos promover los derechos de las mujeres, ¿cuál es el problema con eso? No es que sea un problema. Yo ahí siempre respondo dos cosas. Lo primero es que tiene que ver un poco con la evidencia, ¿verdad? La evidencia nos muestra que los hombres no han defendido los derechos de las mujeres. Eso es lo primero. ¿Ya? Y podríamos estar toda la tarde discutiendo, lo hablábamos recién respecto a la planificación de la ciudad, pero esto, digan la misma frase en cualquier espacio que uno discuta. Eso ha sido hasta ahora. Y lo segundo tiene que ver con lo que nosotros llamamos la lógica de la presencia, y con la discusión sobre la inclusión política y la representación política. ¿Y por qué tiene que haber o tiene que existir una subordinación que existió por mucho tiempo, y la separación entre quién representa a la persona y el qué representa? Y el qué representa por mucho tiempo fue más importante, es decir, los hombres pueden representar los intereses y las demandas de las mujeres. La pregunta que yo me hago y que no hemos hecho en la literatura, muchas mujeres feministas, ¿cómo pueden los hombres legítimamente sustituir a las mujeres cuando lo que está en cuestión es la representación de nosotras per se? ¿Quién puede hablar mejor por los grupos oprimidos de la sociedad? Por las mujeres pobres, por las mujeres populares, por los excluidos, por los pueblos indígenas. ¿Quiénes? Son ellos mismos. Entonces, por eso es tan importante la lógica de la presencia y exigir, garantizar, en este caso, ya que estoy hablando de la equidad de género, la participación política de las mujeres. ¿Qué otra cosa me parece relevante que tiene que ver también con las cosas que nos impiden un poco mucho más a las mujeres participar en política y en otros espacios? Que quede garantizado en la Constitución la discusión respecto a la corresponsabilidad en las obligaciones familiares. El Estado debería garantizar el derecho de todas las personas a constituir familia en igualdad de derechos. Por lo tanto, modificar esos patrones socioculturales donde hoy día se edifican las relaciones de desigualdad. Por lo tanto, tenemos que avanzar en la corresponsabilidad y en la reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y el cuidado de hijos, hijas, enfermos, adultos mayores y el gran etcétera, ¿verdad? Lo otro relacionado con el miedo que yo les comentaba. Otro gran tema que tenemos que discutir en la Constitución es el derecho a la integridad personal y el reconocimiento del derecho de hombres y mujeres a vivir una vida libre de violencia física, psicológica, moral, sexual, tanto en el ámbito público como privado. Es y debería ser rol del Estado adoptar todas las medidas necesarias, sobre todo para prevenir y eliminar y posteriormente sancionar, pero sobre todo prevenir y eliminar toda forma de violencia de género.
ejercida a mujeres, pero también pensemos en niños, en niñas y en adolescentes, y en adoptar medidas que sean para eliminar y erradicar la violencia, la explotación sexual, entre otros tipos de temas. Y ya con esto termino. Yo creo que otro tema que es muy relevante, y también lo quiero relacionar con el tema de la discusión de la gestión de las ciudades, tiene que ver, creo yo, con la discusión sobre la descentralización en Chile. Y yo creo que tenemos que tener una discusión bien relevante. Yo en particular creo que Chile debería quedar consagrado de que Chile debería ser un Estado descentralizado o un Estado regional. Hay una discusión entre abogados y abogadas sobre cómo llamarle a esto, pero más allá del nombre, yo me centraría en la necesidad de transferir, de hablar de una máxima transferencia de funciones políticas, administrativas y fiscales a los territorios. Porque no solamente así promovemos la consolidación de la democracia al devolverle el poder a los gobiernos locales, sino que además hacemos mucho más eficiente la toma de decisiones, porque ¿quién mejor que las localidades pueden proveer mejor los bienes necesarios para su comunidad? Y en Chile estamos avanzando todavía muy poco en el tema de descentralización. Estamos avanzando todavía en una descentralización política, que me parece importante, abrir espacios de poder, que haya cargos a nivel local que sean elegidos democráticamente, pero si esas autoridades elegidas no tienen potestades administrativas o fiscales, es muy difícil lo que podemos hacer. Y finalmente, necesitamos un Estado mucho más participativo. Necesitamos fortalecer la democracia representativa, no solamente con que los ciudadanos y ciudadanas voten cada 4 años, sino que, ¿por qué no implementar mecanismos de democracia directa para preguntarle a la ciudadanía, sobre todo cuando pensamos en los espacios urbanos y en la gestión de las ciudades? ¿Por qué no implementar mecanismos donde se le pregunta a la gente directamente por votación, por ejemplo a través de referéndum o a través de plebiscito? ¿Qué opinan sobre ciertas materias políticas, sobre ciertas decisiones, sobre ciertos proyectos de ley o reformas constitucionales? Y por qué no también discutir, implementar las iniciativas populares de ley, que sabemos que en otros países también, bueno, no han funcionado bien o mal dependiendo del caso que veamos, pero son iniciativas donde la gente organizada, tal como hablaba Doris, tienen la opción de organizarse y poder presentar un proyecto de ley. Yo creo que este engranaje institucional, se me quedan también muchas cosas afuera, pero yo creo que este engranaje institucional nos puede permitir transitar a un Estado mucho más participativo, igualitario, más justo, solidario, que nos permita finalmente tener un engranaje que nos permita discutir y gestionar de manera mucho más igualitaria espacios urbanos y ciudades más justas y sobre todo más igualitarias para las mujeres. Eso, Luciana, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras, por tu intervención. Creo que hay que tener en consideración para las conversaciones posteriores que vamos a ir teniendo, ¿no? Esto que mencionas tú sobre que pensar el derecho a la ciudad es también tener en cuenta la participación política de mujeres, específicamente entendiendo el contexto político de nuestro país, en el cual se nos ha excluido de ellos de manera importante. Quisiera ahora dejar con ustedes a Valentina Saavedra, como la presenté en un inicio. Ella es arquitecta feminista, académica del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de la Universidad de Chile y directora de Vértice Urbano. Mencionarles también nuevamente a quienes nos están viendo que pueden ir dejando sus preguntas para nuestras panelistas en el chat de Facebook y luego serán respondidas por ellas. Así que dejo con ustedes a Valentina. Gracias, Valentina. Gracias, Luciana, y bueno, primero gracias a todas las panelistas de esta sesión y a todas las participantes que las vi ahí un poquito comentando en las distintas redes que se está transmitiendo esto. No puedo no decir como lo emocionada que estoy de poder tener una instancia en donde discutamos este tipo de temas. Que si bien no son nuevos y tienen larga historia, Doris ya ahí nos contó bastante sobre eso, porque no es solo como historia formal, sino que también la historia popular que se construye en torno a la lucha por el derecho a la ciudad y la participación de las mujeres en eso, pero sí es una historia que ha sido muy invisibilizada y me parece muy histórico e interesante que a puertas de un proceso constituyente podamos abrirnos espacios como estos y tengan tal nivel de interés y ojalá ese interés también implique tal nivel de cambio. Entonces quería comenzar un poco con eso y bueno, respecto a lo que nos convoca,
A ver, bueno, yo quisiera abordarlo quizás desde algunas otras aristas para así también complementar, ¿no? Yo creo que el derecho a la ciudad, que muchas veces se ha discutido, no es un concepto nuevo, sí creo que tiene una carga distinta cuando lo abordamos desde una perspectiva feminista. Creo que el derecho a decidir, transformar, incidir y apropiarnos de nuestros territorios y poder construir de manera democrática, y ahí rescato también lo que dice Doris respecto a lo fundamental que es democratizar nuestras ciudades. Creo que ha sido temas como de análisis de larga data y que vienen, digamos, desde toda la línea, tanto desde luchadores sociales como desde investigadores y académicos desde la área más crítica, instalándose, pero me parece que también abordarlo desde el feminismo nos abre una arista en el sentido de que si queremos pensar realmente una democratización de las ciudades, tenemos que también abordar una democratización política más profunda tanto de nuestro sistema institucional como el sistema social en su conjunto. En ese sentido, los sesgos de género y digamos las desigualdades de género que vivimos, que no solo vivimos mujeres, sino también disidencias y quienes no responden a los estereotipos de género que impone el patriarcado, sí creo que relegar a un ostracismo o relegar, digamos, como a una participación disminuida, tratándonos como permanente necesidad de tutelaje o permanente minoría, me parece que salir de eso es una cuestión fundamental si queremos pensar, construir, planificar y disputar también las ciudades como derecho. Y en ese sentido, quizás reforzar algunas ideas sobre esto de que a veces quizás a las que estamos un poco más metidas no es como lógico, pero creo que también en un ejercicio también pedagógico y analítico quizás, y también político, me parece importante reforzar esta idea de que las ciudades no son neutrales. Y no solo, que si bien es un factor fundamental, y ahí Carolina también lo explicó bastante, de que no es solo por el hecho de que han sido hombres en general los que han planificado ciudades, sino también creo porque se refuerzan ciertos roles como roles protagónicos de la sociedad que están asociados a una visión capitalista del funcionamiento de nuestras sociedades. Esta división, por ejemplo, del espacio productivo, reproductivo, como el espacio privado-público, es una visión absolutamente capitalista de cómo nos desenvolvemos en el espacio urbano, en el sentido de que o estamos en el ala de la reproducción privada y por lo tanto no hay un ejercicio público, colectivo, etcétera, de los cuidados, las labores domésticas, de todo lo que implica la reproducción de la vida, o estamos en el espacio público en la producción, ¿no? Pero es la producción capitalista, porque pensar que que solo esa es la forma de producción, también creo que tiene ahí un sesgo importante que me parece importante mencionar, porque creo que esta alianza como del patriarcado y el capitalismo fundan en gran parte nuestras ciudades, pero también se reflejan, digamos, luego en la Constitución. Y en ese sentido, claro, o sea, pensar, por ejemplo, la colectivización de cuidado, el pensar ciudades seguras, el pensar fórmulas de participación que democraticen, pero además amplíen quienes pueden participar, creo que son fundamentales. Y también creo que hay un factor que no se ha mencionado mucho y quizás por eso me quiero como enfocar en eso, y que tiene que ver con qué es lo que limita los derechos en Chile y en general qué es lo que configura la forma de hacer ciudad, y se establece también en la Constitución, que tiene que ver con la propiedad, con el derecho de propiedad. En Chile, esto no sucede, digamos, en toda Latinoamérica, pero sí en particular, y según la historia que, bueno, ya también relató Doris de cómo se fue ejerciendo, el derecho de propiedad es uno de los derechos más importantes que está establecido en la Constitución, incluso por sobre los derechos de los pactos internacionales que se han adoptado por nuestro país, como bueno, los derechos humanos, que hemos visto, digamos, en el último tiempo, obviamente, cómo se han vulnerado, pero también los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y culturales, que ahí, por ejemplo, se establece el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y así tenemos una serie de elementos. Y bueno, la Constitución en Chile lo que hace es proteger la propiedad por sobre eso, y eso se refleja también en nuestros territorios, tanto desde la propiedad como la idea de que la única forma de acceder a la ciudad es ser propietario de algún inmueble, pero también en el tema de la propiedad de suelo. Voy a ahondar en eso, pero me gustaría también asociarlo con otro elemento que también es bien central en la Constitución, que si bien no está explícito como mira, esto va a ser lo más importante, sí está introducido de manera como entrelazada, digamos, que, bueno, tiene que ver con el carácter subsidiario del Estado, pero también a la protección de la familia heterosexual como el modelo burgués de familia. ¿Por qué me detengo en eso? Porque creo que estos como pilares, que son como los protegidos de la Constitución, son también factores fundamentales en la fundación de cómo pensamos las ciudades, cómo las ejercemos y por lo tanto cómo podemos intervenir en ellas. La idea, y esto digamos es un pacto que no solo se zanja como en nuestra Constitución en la década de los 80, sino que también es un pacto social que se va construyendo a lo largo de todo el siglo XX incluso, de la idea, de hecho, bueno, que una típica como frase como el sueño de la casa propia, como una forma de ascenso social, de estabilización, de mejoramiento de tu calidad de vida, etc. Y lo que viene detrás de eso es la idea de que la única forma de tener seguridad en el espacio urbano es ser propietario. Y creo que esa idea yo creo que es una cuestión que tenemos que cuestionar en este proceso constituyente, precisamente porque la idea de la propiedad es lo que también afecta en gran parte el modelo de ciudad que vamos construyendo. Esta idea de que, por ejemplo, para poder ingresar a la ciudad y poder poblarla, implica modelos de expansión que alargan distancias, que aumentan los tiempos de traslado, que aumentan las dificultades de acceso a los servicios, etc. Tiene también relación con, bueno, ir adquiriendo y también, bueno, además con un sistema que no tiene ningún nivel de regulación con la adquisición de propiedad, evidentemente eso se acrecenta. Creo que también hay factores relacionados que ahí quizás Doris también nos puede contar un poquito respecto, por ejemplo, a lo que ellos han estado trabajando sobre el modelo de construcción, pero también, por ejemplo, la idea de que es mejor la propiedad que la calidad de vida. Y se construyen, digamos, a través de este sistema subsidiario una serie de poblaciones de vivienda social, que es una vivienda precaria, una vivienda pequeña, que genera niveles de hacinamiento, que genera paños urbanos homogéneos de pobreza, que bueno, ahí evidentemente el movimiento de pobladores tiene mucho que decir, ¿no? Como cómo es esa calidad de vida, pero también me parece importante mencionar cómo nos imaginamos los cuidados en un espacio privado de 40 metros cuadrados con familias de 6 personas, 7 personas, en donde evidentemente son otras formas de ejercer violencia y discriminación, porque se le carga también a los cuerpos feminizados las labores y la resolución de aquellos conflictos y digamos, esas dificultades propias que produce el proceso de crecimiento urbano. Y esto lo asocio precisamente porque, de hecho, por ejemplo, en Chile, un factor importante de crecimiento de la ciudad es precisamente la vivienda social. O sea, si uno de hecho hace como un mapeo, no lo traje hoy día para mostrar, pero si uno hace un mapeo respecto a dónde están las poblaciones de vivienda social y cómo ha sido el crecimiento en este caso, por ejemplo, de Santiago, calzan casi perfecto. Entonces, pensar también en esa forma me parece importante porque tiene, digamos, los mismos sesgos que mencioné antes. Y lo último que creo que también está ligado a esta idea como de la protección como familia, y la familia, la propiedad como habitacional, como la forma de consolidar el buen modelo de familia, buen modelo, digamos, con muchas comillas, quiero dejarlo claro, es también que quienes no acceden, digamos, vivienda social, lo hacen a través de sistemas rentistas de
especulación inmobiliaria, de privatización de suelo, de propiedades que en gran medida, o sea, yo diría que cada vez se alejan menos de la calidad de vida que genera la vivienda social. O sea, ya conocemos departamentos de 20 metros cuadrados que aspiran a entregar un supuesto hogar a familias por el hecho de estar en el centro. Y creo que ese tipo de cuestiones constituyen, digamos, factores importantes para la configuración de ciudades segregadas, desiguales y rentistas, que yo creo que eso me parece importante mencionar, porque creo que aquí el modelo neoliberal chileno está totalmente sumergido en nuestros territorios y en nuestra forma de ciudades, y creo que ahí hay un factor que se respalda en la Constitución y que tiene que ver con la idea de que la ciudad es, o sea, la ciudad como propiedad es una especie de mercancía. Y en ese sentido, la vida de las mujeres, la vida de las diversidades sexuales siempre va a estar en peligro o siempre va a estar en mayor riesgo, porque es una visión que le es útil entregarle, digamos, ciertas dificultades o cierta carga a las mujeres para resolverlas en un ámbito privado donde el mercado no quiere ingresar y no le sirve ingresar porque no le es rentable. O sea, hacer sectores de la ciudad sin servicios, sin, por ejemplo, escuelas, sin consultorios, lo que hace es que aumenta la carga de los cuidados. Pero como no le es rentable, sí le es rentable que haya alguien en los espacios privados resolviéndolo, y ojalá de manera individual, porque si pudiera resolverlo de manera colectiva, ni siquiera también, o sea, tampoco, digamos, es una cuestión que ha sido potenciada. Entonces, muy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado con el resto de las panelistas. No quise reiterar, quise como tratar de complementar algunos elementos que no habían sido tan mencionados, y que me parece también importante como entrelazar, porque, y para terminar, creo que si bien ahora yo he mencionado algunos elementos que están directamente relacionados con la idea como del espacio urbano o de la ciudad y los territorios, sí creo que también hay que pensar que las ciudades son el espacio de desenvolvimiento de la sociedad en su conjunto, y por lo tanto pensar en los derechos y en la forma del Estado, en la forma de relación política, siempre va a afectar la ciudad. O sea, es muy difícil pensar, por ejemplo, que tengamos derecho a la educación y no tengamos escuelas, o que tengamos derecho a la salud y no hayan suficientes hospitales, así uno puede seguir en un eterno etcétera. Y me parece importante mencionarlo porque creo que la garantía, digamos, tanto de derechos sexuales, sociales, sexuales y reproductivos, es fundamental, y creo que es necesario como que en esas posibles garantías también exista una posibilidad de ejercer esos derechos mismos. Y la ciudad ahí tiene mucho que hacer, mucho que decir. Y ahora sí, para cerrar, sí me gustaría mencionar una última cuestión, y es que yo creo que el derecho a la ciudad en sí mismo es un derecho, o sea, es una discusión política, es una discusión disciplinar de todas maneras, pero también es una discusión política. O sea, me parece a mí que, por ejemplo, lo que hablábamos recién sobre la participación política de las mujeres, si bien hay que garantizar, hay que disputar y hay que hacer presión porque existan espacios, también creo que hay que garantizar la posibilidad de participar en política. Porque pueden haber cupos, pueden haber espacios, pero si a las mujeres se les tiene relegada 24 horas al día a estar a cargo de la familia, a estar a cargo de los cuidados, a estar a cargo de personas enfermas, no vas a tener por lo menos todas las que tienen el potencial de participar en esos espacios. Bueno, yo admiro mucho el trabajo que han hecho las organizaciones de pobladores, en particular de Ucamau, con la capacidad que han tenido también de colectivizar ciertas labores y de desmasculinizar y desfeminizar ciertas labores que permitan realmente un comportamiento equitativo en el área pública y en el debate político. Y eso requiere tanto un cambio constitucional, pero también un cambio cultural y social, que me parece que ojalá este tipo de instancias colaboren también en esa línea, de manera que peleemos por espacios, pero también peleemos por que en nuestros propios espacios nos permitan ocupar aquellas instancias de discusión pública. Eso, muchas gracias.
Gracias, Valentina, por tus palabras, por tu intervención. Importante entonces como tener en cuenta, como dices tú, aquellos antecedentes en torno a la Constitución que nos ha regido por todo este tiempo y que ha imperado en el fondo un modelo de propiedad privado que ha impedido ejercer un derecho a la ciudad y sobre todo a las mujeres. A continuación, bueno, vamos a dar inicio al pase de las preguntas que han ido dejando nuestras participantes por medio de la transmisión en vivo en Facebook. La verdad es que han llegado bastantes, así que mencionarles a las panelistas que hay preguntas dirigidas para cada una de ustedes. Tendrán 5 minutos para responder y vamos a iniciar con Doris. Doris. Acá estoy. Doris. La primera pregunta te la voy a compartir, es de Valentina Ortega Escobar. Pregunta, ¿cómo podemos llegar a una real participación con acuerdos vinculantes, entendiendo las trabas que contiene una eventual comisión constitucional? Y te voy a dar al tiro la segunda para que tú ahí distribuyas tu tiempo. ¿Cómo vinculamos el derecho a la vivienda en el marco de una nueva constitución? Entendiendo que no se quiere hacer ilusiones y que la discusión hay que bajarla a una conversación coloquial. Esa es una pregunta de Cata Pérez Rojas. Ya. Mira, bueno, lo primero es que compartiendo también, yo diría las exposiciones anteriores, que ahí las compañeras ponían grandes énfasis y a mí me hace sentido esta pregunta, el tema de la participación de los acuerdos vinculantes, pensando en que, claro, nosotros hablamos desde de esta idea de democratizar la ciudad. Y la Vale ahí lo dijo muy bien cuando nos decía como que el pensar en democratizar la ciudad, estamos pensando en un espacio que es de todas y todos, ¿cierto? Es donde nos encontramos, donde dialogamos, donde vivimos, donde nos movemos. Entonces, efectivamente hoy día lo que falta es tener una mayor participación, y en eso las mujeres estamos mucho más alejadas en esta discusión o marginadas de la discusión, pero ahí yo creo que el eje fundamental de todo esto tiene que ver con los procesos de organización. Yo, desde mi experiencia, hemos logrado efectivamente tener participación activa en la toma de decisiones. Cuando ponía como ejemplo este proyecto del barrio Maestranza, que se convierte también incluso en un hito importante, no solo para así como un bonito proyecto, sino que también una transformación en las políticas públicas y cómo podemos de esa forma ir vinculándonos en la toma de decisiones. Hoy día la institucionalidad tiene un montón de trabas que no permite una participación real de la gente, de la ciudadanía, y en este caso nosotras lo que fuimos haciendo desde una lucha concreta que, claro, significó cortar la calle, significó formarnos políticamente y en algunos casos, como nos decían, varias autoridades nos dijeron muchas veces que nosotras no agachábamos el moño. Es como, porque además que incluso nos teníamos que enfrentar en la institucionalidad con varones o con hombres que les incomodaba nuestra presencia como mujeres y dirigentes. Y estas dirigentes, que éramos además muy porfiadas, que nos dijeron muchas veces, es que ustedes son muy porfiadas y no agachan el moño, ustedes no hacen caso. Entonces, claro, nosotros decimos, no vamos a hacer caso. Y logramos e hicimos posible, a través de una lucha particular de la vivienda de muchas compañeras, una forma distinta, ir transformando la relación. Y yo creo que ahí hay un eje importante en la pregunta que nos hace Valentina, ¿cierto? Que habla de esta participación con acuerdos vinculantes. Entonces, la organización va a ser fundamental para poder tener una representación real y que pueda ejercer también
esa vinculación con la institucionalidad, pero en la toma de decisiones. Yo lo miro desde esa perspectiva, o sea, es imposible que yo, Doris González, sola como ciudadana, como trabajadora, vaya a enfrentarme a una institucionalidad que es súper infranqueable, pero sí hay una organización y que yo creo que en estos últimos años, en ese sentido, ha ido la transformación de Chile y la posibilidad de un cambio constitucional. Ha sido la organización de las mujeres, la organización de las mayorías, quienes ha ido transformando eso. Entonces, por eso a mí me resulta como fundamental esta idea de que es la organización, con su representación, quien va a hacer posible la participación vinculante en los acuerdos y en la toma de decisiones políticas, porque efectivamente la disputa hoy día no es solo como un símbolo de democratizar, sino que también, que ahí lo mencionaba Carolina, este derecho a la ciudad es imposible pensarlo sin una participación política real de quienes somos parte de la ciudad, digamos, y en este caso sobre todo las mujeres, que tenemos que poner esa perspectiva de género. Y la otra pregunta ya se me olvidó. Te la menciono de nuevo. Ya. Es de Cata Pérez Rojas, pregunta, ¿cómo vinculamos el derecho a la vivienda en el marco de una nueva constitución? Mira, yo creo que igual hay ejercicios prácticos que hay que hacer y otros ya son más técnicos. Por un lado, lo primero es que el 25 de octubre vamos a votar, que gane la apruebo y la Convención Constitucional, pero ahora yo creo que lo más fundamental es lograr que la discusión de la Constitución y de esta nueva Carta Magna efectivamente haya una representación de quienes queremos transformar este país y apuntemos a la democratización de los espacios políticos, de las ciudades, de la institucionalidad. ¿Y por qué menciono esto? Quizás me voy a ir para otro lado, pero hay personajes tan ruines, representantes digamos, de una dictadura en este país que se instala a sangre y fuego, una dictadura de la cual todavía tenemos un legado tan profundo como es la Constitución, y que ellos también ven como este escenario constitucional como una disputa para volver a instalar e incluso profundizar una constitución que ya de por sí es antidemocrática, pero ellos ahora quieren transformarla en una constitución democrática, disputando ese espacio. Entonces ahí, claro, es fundamental lograr tener un espacio de discusión democrático, y las y los constituyentes o constitucionalistas, como se les llame, efectivamente ejerzan o tengan esa capacidad que les va a mandatar las mayorías de transformar y construir una constitución o delinear una constitución que garantice derechos y justicia social. Y ahí, claro, escribir el derecho a la ciudad, la Constitución puede resultar fácil o técnicamente fácil, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Hay que hacer toda una transformación incluso de las instituciones para poder garantizarlo. Y en donde las organizaciones, el mundo de las pobladoras, los pobladores, tenemos también que estar empujando ese cambio. Yo no veo posibilidad alguna de transformar verdaderamente una constitución, por mucho que quede escrito, consagrado ahí, el derecho a la ciudad, incluso el derecho a la vivienda, e incluso el derecho a la ciudad, si no hay una participación activa de la ciudadanía en, digamos, en sustentar estas transformaciones que nos van a permitir ampliar derechos y que efectivamente podamos pensar en una relación distinta, sobre todo con esta mirada más de consagrar una igualdad digamos, en la Constitución para mujeres y hombres, como lo mencionó Carolina, si no hay una participación real y activa en las decisiones políticas. Y eso, yo creo que ahí me quedo para no seguir extendiéndome, pero yo creo que la única garantía es que haya una organización potente de la ciudadanía, del pueblo,
que permita y garantice las transformaciones de una constitución democrática. Muchas gracias, Doris. Ahora, bueno, les voy a hacer ciertas preguntas a Carolina de nuestro público. Si está Carolina por ahí, la invito a responderlas. Son dos preguntas. La primera es de Taller La Candelaria. Le pregunta a Carolina, ¿cómo se piensa el concepto de la ciudad fuera de los grandes núcleos o metrópolis? ¿Dónde quedan las mujeres que habitan espacios rurales? Te voy a hacer esta pregunta y luego te repito la otra. Tendría 5 minutos para hacer esa respuesta. Ya. Genial, gracias, porque probablemente también se me va a olvidar la segunda pregunta. Oye, yo creo que bueno, voy a decir lo que yo pienso, pero yo creo que la Vale de repente puede responder mucho mejor esta pregunta. Pero yo creo que el derecho a la ciudad tiene que ser visto más allá de la ciudad misma. Y mirar la ciudad, por lo tanto, no como un lugar exclusivo del espacio urbano, ni tampoco el campo o lo rural visto como un lugar exclusivo de lo rural, ¿verdad? Yo tengo entendido que hay una discusión bien profunda respecto a esto y en algún momento se hizo una crítica bien relevante que efectivamente el derecho a la ciudad simplemente consideraba el concepto espacio urbano y qué pasaba entonces con el mundo rural. Entonces yo creo que hay que avanzar ahí y en entender, por lo menos así lo entiendo yo, el derecho a la ciudad no solo como la ciudad misma, la metrópoli, como me hacían la pregunta, sino como el territorio ciudad, pero también sus alrededores. En una relación, por lo tanto, equitativa con el mundo rural, y cómo cuando hablamos entonces del derecho a la ciudad con esta concepción más amplia, ciudad y sus alrededores, mundo urbano y mundo rural, por lo tanto, son ambos mundos, ambos espacios interrelacionados entre sí, considerados espacios de un ejercicio y garantía de derechos, a fin de asegurar el espacio con las características que yo mencioné, ¿verdad? Que sea un espacio justo, equitativo, democrático, sostenible con el medio ambiente y con los recursos, etc. Entonces, yo trataría de pensar en el derecho a la ciudad, por lo tanto, y el derecho también, o sea, no como ciudad, insisto, sino que el derecho a las ciudades y las zonas rurales, el mundo rural, y concebir ambos mundos, articularlos, concebirlos de manera integrada y por lo tanto articular ambos contextos de una estrategia compartida. Yo creo que eso es súper importante, independiente de que puedan existir instrumentos, por cierto, que sean específicos para el mundo urbano y el mundo rural. Pero me parece que cuando hablamos del derecho del espacio, deberíamos estar hablando de estrategias compartidas, entendiendo, por cierto, las desigualdades y las diferencias que implican estrategias en ambos mundos. Perfecto. Otra pregunta de Alondra Sarají, pregunta a Carolina, ¿qué atribuciones deberían tener los gobiernos locales para acceder al derecho a la ciudad? Mira, yo creo que más allá de hablar de mecanismos específicos, yo reiteraría un poco lo que mencioné al principio. Yo creo que lo que necesitamos, y yo creo que también se refiere un poco válido y cuando hablan de la democratización de lo local, de los espacios, tiene que ver un poco con qué mecanismos implementamos relacionado con qué tipo de sociedad queremos, qué tan participativa queremos que seamos, porque es una discusión muy relevante. ¿Qué tan participativa? ¿Cuánto queremos que participe la gente? Bueno, yo creo que debería participar lo más que pueda en la toma de decisiones. Y creo que por eso hay que fortalecer muchísimo la democracia representativa, que a mí me parece necesaria, pero en ningún caso es suficiente. Yo creo que no basta con preguntarle a la ciudadanía cada 4 años o cada X años, dependiendo del país, en nuestro caso es 4, quiénes quieren que sean sus representantes. Hemos tenido discusiones de que hay muchas decisiones que es importante que, dada la magnitud, los contextos políticos sociales, a veces son relevantes que se le pregunta a la ciudadanía. Entonces, cuando pienso en qué atribuciones deberían tener los gobiernos locales, yo creo que un poco lo que yo mencionaba, yo creo que esencial para estas atribuciones es que descentralicemos el país, que lo descentralicemos, porque no sacamos nada con hacer plebiscito y preguntarle a la gente a nivel local si es que las municipalidades o los futuros gobernadores o gobernadores regionales no van a tener ninguna potestad para tomar esas decisiones, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que van de la mano el proceso de descentralización política, pero sobre todo de las atribuciones administrativas y fiscales,
eso puede ir de la mano con mecanismos de democracia directa, con estos mecanismos con los cuales uno le pregunta a la gente su opinión a través del voto directo sobre distintos temas, que fíjate que, dada la experiencia internacional, funcionan mucho mejor a nivel local que a nivel nacional. Funcionan mucho mejor. En algunos países se han usado estos mecanismos y han funcionado mal, pero donde han funcionado mal, en el sentido de que promueven la demagogia, a eso me refiero, han sido experiencias a nivel nacional. Y no en todos los países, por cierto, esto es bastante diverso. Pero a nivel local, municipal, regional, funcionan mucho mejor. Cuando las autoridades le preguntan a la ciudadanía sobre temas que tienen que ver con su comunidad, con temas más locales, relacionados con temas económicos, sociales, políticos, culturales, temas relacionados con el agua, con el tema productivo de su misma región, de la localidad, este engranaje de descentralización con mecanismos de democracia directa yo creo que son esenciales para darle un poco para democratizar mucho más los espacios locales, pero también para que sea más eficiente la toma de decisión y sea mucho más participativa. Que yo creo que eso nos falta mucho avanzar en Chile también. La participación ciudadana en Chile todavía se entiende, no quiero decir en la mayoría para no ser tan injusta, con algunos municipios o espacios que lo han hecho bastante bien, pero en general se entiende todavía como hacer reuniones, informarle a la gente y check. Eso no es participación ciudadana. Puede ser parte, la información es importante, por cierto, pero la participación ciudadana y la democratización implica que la gente sea partícipe también de la toma de decisiones, y eso no se acaba simplemente con elegir a nuestra autoridad. Así que yo creo que yo empezaría por ahí, ya que estamos hablando de la Constitución y los cambios de la Constitución. A mí me parecería que tenemos que partir por descentralizar, porque estas decisiones, porque las decisiones importantes pasen y queden en los territorios, y que esas decisiones puedan ser tomadas de manera participativa, inclusivas, con estos mecanismos de democracia directa, y en los espacios de toma de decisión, como ya dije, que sean espacios equitativos, que sean paritarios, y por lo tanto que permita que la toma de decisiones sea igualitaria y más justa. Eso, Luciana. Muchas gracias, Carolina. Ahora quisiera hacerle las preguntas a Valentina. La primera pregunta, Valentina, si estás por ahí, sí. De Carmen Maldonado Vargas. Te pregunta, desde la vertiente de migración, ¿qué propuestas realizar para hacer valer los derechos humanos de las mujeres, no solo a la ciudad, también al territorio? A ver, o sea, un poco quizás agarrando algunas cuestiones que mencionaba Carolina, efectivamente yo creo que cuando hablamos de derecho a la ciudad quizás tiene que ver también como porque un concepto como que se ha ido desarrollando, mutando también, pero claro, yo creo que hay que superar, y estoy de acuerdo con esa acotación de superar esta idea de que es solo derecho al espacio urbano. De hecho, como es toda una discusión respecto a el derecho a transformar también, a ser parte, entendiendo el espacio y la ciudad misma como algo dinámico, ¿no? Como que no es una cosa así como la idea media como muy ortodoxa de que la ciudad está y nosotros somos quienes como que nos movemos por ella, sino que también somos partícipes de las transformaciones, y eso implica obviamente participación política local, etcétera, que ya lo mencionaron. Y creo que en la misma línea me parece que en los procesos de migración, el derecho al hábitat, básicamente, debiese ser parte también como de una cuestión básica que le debiese dar cada nación a cada ser humano, independiente de su procedencia. Quizás detenerme un minuto nomás en eso, en que también la idea como nacionalista o la idea como de cierto como orgullo de las fronteras es parte también de una forma de generar ciertas categorías de personas y por lo tanto ejercer distintos derechos, pero también distintos privilegios. En ese sentido, bueno, hay varias feministas que han trabajado en esa línea como de el antirracismo, pero particularmente como esta idea de la frontera nacional como si fuera como algo que nos determina o nos clasifica como seres humanos, y por lo tanto dentro y dependiendo dentro de qué frontera es cuánto vales, cuánto vale tu trabajo, cuánto vale tu humanidad.
Y creo que eso, la forma de erradicarlo no es solamente, bueno, decir que todos los seres humanos somos iguales, sino también creo que hay que problematizar el por qué existe esos niveles de discriminación. ¿Por qué cuando vemos a un otro, a una otra, incluso que no sea distinta físicamente, porque eso ya también tiene como que ver con el racismo en sí, pero sí por el solo hecho de ser de otra frontera, de otro país, nación, digamos, consideramos de que tenemos categorías distintas como seres humanos. Y creo que eso es muy útil para, quizás voy a ser un poco redundante en esto respecto a lo que dije antes, pero creo que es muy útil para el sistema económico y creo que tiene que ver también con las formas de relación política, empresarial con la ciudadanía. O sea, no es casual que cuando Chile empieza a crecer económicamente y por lo tanto empieza a generar, bueno, y empieza a aumentar, por ejemplo, sus niveles de formación en el sentido de aumenta, no sé, la formación universitaria, técnica, etcétera, se considera que lo más, comilla, adecuado es asumir que las labores de manufactura o las labores menos remuneradas tienen que asociarse a una población migrante, pero además es una población migrante particular, ¿no? No es una población migrante cualquiera, no estamos como llamando a los alemanes a cortar uvas, sino que se permite el trabajo, y es una cuestión sabida, el trabajo informal, principalmente liderado por mujeres migrantes, y que tiene que ver, digamos, con un aumento de precarización de la vida y de las labores, asociado, digamos, a un abuso del que depende su supervivencia. Entonces, me parece que problematizar esa discusión es súper importante porque también son los cuerpos femeninos en general las que están migrando, las que están, digamos, buscando también una solvencia muy asociado, digamos, a los roles de cuidados que nos imponen. Muchas mujeres que dejan a sus hijos en sus países al cuidado de otras, de otros, por buscar, digamos, mejores remuneraciones o mejores oportunidades para su propia familia. Y creo que eso es una doble, triple incluso, discriminación y precarización a la que se someten. Y ahí yo creo que el derecho a migrar, y también creo que el poner como en primer orden los derechos humanos, o sea, poner la humanidad, la vida, digamos, en el centro, me parece fundamental, más allá de como esta idea de entregar como ciudadanías por categoría, en donde ya las mujeres estamos en una especie como de ciudadanía de segunda clase. O sea, además la mujer migrante, digamos, se le tiene una categoría incluso inferior, y que evidentemente si queremos como pensar en una forma de democratización y pensando en el proceso constituyente, abrir este espacio como de este Chile distinto al que digamos estábamos en 1980, creo que hay que considerar a la población migrante en eso y ojalá también sean parte de la Convención Constitucional, o sea, no que estemos, bueno, yo no voy a estar, pero, pero que esté como los integrantes de Chile tratando de representar, así como no podemos representar a las naciones indígenas, tampoco creo que se puede como representar a una población que vive una desigualdad particular. Vale, quiero hacerte la última pregunta, que es de Valentina Ortega. Nos dice: la mercantilización de la ciudad va más allá de algo constitucional. ¿Cómo subvertir esto que responde, como dijo la Vale, a una cuestión estructural? A ver, sí, efectivamente la mercantilización va más allá de la Constitución, y yo creo que es importante también que quizás aprovechando esta pregunta, creo que es importante como desmitificar esta idea de que porque cambiemos la Constitución va a cambiar todo. Yo creo que el cambio constitucional es un primer paso para ir construyendo o ir transformando el modelo en el que estamos viviendo. Y por lo tanto queda como un largo camino hacia adelante, ¿no? Entonces, esta es como una primera, yo diría, bueno, primero tenemos que ganar el apruebo y la Convención Constitucional, pero ganado eso, digamos, sería, yo diría, como un primer paso, y ojalá, evidentemente, se logre una Constitución que no solo garantice derechos, sino que democratice el poder, que de eso se trata también en gran parte del feminismo, ¿no? Como de
pensar en la distribución del poder de manera más igualitaria. Pero bueno, yo sí creo que es una cuestión, bueno, la mercantilización de la ciudad es una cuestión estructural, pero sí creo que aporta un cambio constitucional, en el sentido de que yo creo que el establecer ciertos derechos o erradicar, digamos, ciertas protecciones, como el tema del derecho o la posesión del suelo, sí creo que afecta. Evidentemente eso va a requerir también en el posterior, esperando que se gane algo de esas características, políticas de implementación, ¿no? Porque también, evidentemente, si creemos que la ciudad es una mercancía y se utiliza como tal, o sea, hay países, por ejemplo, como no sé, Brasil, que establecen el derecho a la vivienda en su constitución, sin embargo tienen un sistema de vivienda muy similar al de Chile, que es a través de subsidios, porque la forma de ejecutar ese derecho es a través de una forma como de privatización. Entonces creo que las políticas que vengan posteriormente son fundamentales en el sentido de la regulación de los usos de suelo. Yo creo que la posibilidad de generar bancos de suelo para, digamos, de interés social, no siempre es vivienda, sino como de interés social. Creo que la posibilidad de entregarle poder a las comunidades locales sobre el desarrollo de sus barrios y de sus villas, de sus comunas, etc., es fundamental también, y creo que lamentablemente en Chile hemos ido, digamos, todo lo contrario. No solo se tiene la posibilidad en la Constitución de generar ciertos niveles de mercantilización en la ciudad, sino que además las políticas públicas promueven esa desregulación del suelo, que finalmente lo que hace es que en Chile no se planifica, sino que, digamos, se deja un poco en manos de la empresa inmobiliaria y constructora, donde les es más beneficioso construir, y bueno, el sistema público lo que hace es que interviene a posteriori a tratar de solucionar un poquito lo que ya está avanzado y urbanizar aquello que ya fue de interés empresarial. Entonces, sí, yo creo que es una pelea que tiene varias bandas. O sea, una es el tema constitucional, hay políticas públicas, hay luchas locales, hay un poco lo que Doris comentaba, hay temas, por ejemplo, que Carolina comentaba sobre la descentralización en sí misma, porque también eso está muy relacionado con la posibilidad de acumulación de capital situado, digamos, en ciertas áreas por otorgar privilegios de transporte, de más servicio, más centro laboral, etc. Y creo que ahí hay un elemento, o sea, son varios elementos, y yo creo que ahí me parece que lo rico o lo esperanzador de estas discusiones y del feminismo en general es que su transversalidad permite que cada una quizá no pueda abordar todo por sí misma o por sí sola, pero juntas yo creo que nos permite efectivamente poder atacar el sistema desde distintas bandas. Muchas gracias, Valentina. Quisiera nuevamente agradecerles a Doris, a Carolina y bueno, a Vale por sus interesantes exposiciones, sus contribuciones también para nutrir esta discusión en estos momentos que estamos viviendo a puertas de una nueva constitución política en Chile. Quisiera, para ir haciendo un cierre, invitarlas también a dar sus palabras de despedida o también de bienvenidas a nuestras participantes que van a ser parte de esta escuela desde ya la próxima semana, para poder también dar un cierre en conjunto y entre todas en este panel inaugural. Así que quisiera invitarlas ahora a Doris, Carolina y Valentina a hacer un pequeño cierre. Doris. ¿Parto yo? No, mira, nuevamente agradecer por el espacio, darle, como tú decías, Luciana, darle la bienvenida a quienes son parte de la escuela, pero también agradecerle a la Vale y a la Carolina, porque efectivamente acá, desde nuestras diferentes miradas y desde nuestros diferentes puntos, hemos puesto en discusión lo que nosotras creemos que hay que abordar hacia una verdadera democratización de la ciudad.
entendiendo que la ciudad no es una cuestión estática ni estable, sino que por el contrario es absolutamente dinámica. La ciudad tiene un sinfín de relaciones y es una construcción colectiva. Y en eso creo que tenemos un tremendo desafío, porque más allá de lo simbólico o de la consigna en sí misma, que es democratizar la ciudad, lo que nosotros efectivamente estamos buscando es ampliar la visión que se tiene de construir una ciudad. Esta idea de transformarla en un proceso tan importante como el que estamos viviendo en la actualidad, que es un proceso histórico para nuestro país, donde efectivamente podemos pensar en cambiar una constitución herencia de la dictadura, donde el derecho a la vivienda no existe, donde el derecho a la ciudad tampoco, y con políticas públicas que se han enfocado solamente en construir unidades habitacionales de mala calidad y en la periferia de la ciudad sin la posibilidad de desarrollarnos. Y que lamentablemente a nosotras, las mujeres de los sectores populares, este sistema capitalista nos ha puesto una mochila doblemente de pesada, porque no solo debemos enfrentarnos a la realidad de digamos, de este sistema que nos oprime con violencias que son implícitas y explícitas, sino que el vivir en esas condiciones nos hace el trabajo doblemente pesado. Entonces, acá también pensar que esta relación que tenemos que reconstruir con las mujeres del mundo popular tiene que entregar las condiciones para que nosotras también podamos tener una participación política activa y que las labores de cuidado, los roles que nos ha impuesto esta sociedad no sean mucho más difíciles que el que les toca a otras mujeres de otros estratos sociales, que es mucho más fácil que para nosotras. Que incluso en esto, solo detenerme un minuto, por ejemplo, para nosotros marchar un 8 de marzo ya se complejiza porque el rol del cuidado del hogar y el vivir en un mundo que además está muy masculinizado, pero en el que incluso nuestras propias mujeres profundizan el machismo, se hace complicado el estar, el asistir, y yo creo que ahí nosotras también desde Ucamau planteamos ese desafío, que la lucha feminista no se transforme en una caricatura que es la que nos venden los medios de comunicación, sino que el feminismo tiene que estar en el territorio y tiene que ayudar a transformar la relación entre nosotras también, las mujeres trabajadoras y el mundo popular, y que de esa manera va a aportar sin ninguna duda a la transformación de nuestro país, a las relaciones que tenemos que reconstruir y por sobre todo a, digamos, la emancipación de nuestro pueblo, de nuestra gente. Eso, gracias. Muchas gracias, Doris, por estar con nosotras hoy y por haber participado en este espacio de conversación entre todas nosotras. Ahora quisiera dejar a Carolina con ustedes. Gracias, Luciana. Bueno, yo también primero quiero agradecer por el espacio y además agradecerle a Doris y a Vale por compartir este espacio. Aprendí mucho, además, siempre es un placer escucharlas y ojalá nos encontremos en otros espacios. Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico en el que creo que tenemos que sacar el mayor provecho posible. Ya la Vale y Doris lo decían. A veces nos adelantamos un poquito y hablamos de la Constitución y los temas y cómo cambiarlo, y nos queda una etapa previa todavía, que es ganar el plebiscito, tenemos que ganar el apruebo, tenemos que ganar la Convención Constitucional, recordar aquí y apretar un play, paridad no es lo mismo, mixta no es paridad, eso es súper importante instalarlo. Si tenemos convención mixta no vamos a tener paridad, y de ahí hemos ganado algunos espacios, pero quedan tantos todavía, que mi invitación, más allá de volver a repetir algunas cosas o de enfatizarlas, es a participar. Yo voy a tocar un tema que no lo toqué antes, porque no sé si tenía mucha relación, pero nos queda todavía discutir cómo hacemos también un poco más partícipe la misma Convención Constitucional, ¿verdad? En otros países tenemos experiencias de que las asambleas constitucionales, o dependiendo del nombre que se le haya dado, tienen espacios de participación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, ¿va a bastar simplemente con que tratemos de mejorar este espacio de representación de estas 155 personas? ¿Se va a escuchar a la ciudadanía? ¿Van a haber comisiones? En algunas asambleas constituyentes de otros países, por ejemplo, cuando no se resolvían ciertos temas, se hacían plebiscitos, por ejemplo.
no para todos los temas, por cierto, pero habían temas complejos, cuando no se llegaban a los 2/3 y se había definido, por ejemplo, que ese tema tiene que quedar en la Constitución, por ejemplo, se hacía un plebiscito. Yo encuentro que es relevante, ya que estamos hablando de más participación, de una mejor democracia, preguntarnos también si es que en esta conversación, ¿cuál va a ser el espacio para que la ciudadanía también converse? Porque además tenemos un tema de expectativas bien grande. Yo me imagino que a Dori, a ti o a Vale les puede pasar, que a veces vamos al territorio y nos preguntan, bueno, ¿y las cosas que hemos conversado en mi asamblea? ¿Cómo van a quedar eso en la convención? ¿Quién las va a leer? ¿Quién va? Entonces hay también un tema de expectativa muy grande, la gente quiere participar. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema pendiente todavía de tratar de mejorar cómo lo hacemos para que esta convención constitucional sea también participativa y hagamos participativo este espacio, no solamente viéndolo por la tele, yo no sé si lo van a transmitir, no tengo idea, cómo hacer el acceso a la información y la transparencia, pero también pensar en otros mecanismos más participativos. Y mi invitación es sobre todo a las mujeres que participemos. Yo sé que es difícil, Doris lo acaba de mencionar, las mujeres tenemos 200.000 obstáculos más que los hombres para participar, no solo en política, sino que en otros espacios también. Entonces, pero este es el momento en que tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos entre todas, que además hemos demostrado que cuando nos juntamos y nos organizamos, somos muchos más. Yo creo que la paridad y varias luchas han sido una demostración de eso. Así que este es el momento en que tenemos que tratar de mover cercos. Así que eso, ojalá todas podamos participar desde sus espacios, desde lo local, lo más nacional, en la convención, en la organización, donde sea, tratar de poner nuestros temas y con el objetivo de que podemos desmantelar las desigualdades y los sesgos de género que existen hoy día y de disidencias y de clase, porque también cuando hablamos de feminismo hablamos de un feminismo la idea es transversalizar estas discusiones. Entonces no solamente somos las mujeres, son las mujeres pobres, son las disidencias, es hablar de racismo. Entonces, ¿cómo movemos esos cercos para que finalmente vivamos y que la Constitución, como decía la Vale, es el inicio, solo el inicio, para que empecemos a construir una sociedad mucho más solidaria, justa e igualitaria? Eso, Luciana, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Carolina. Ahora dejo a Vale que dé sus palabras de cierre. Bueno, primero agradecer la instancia, agradecerle a Carolina, a Doris también. O sea, yo creo que siempre cuando participa en los paneles, como que se supone que uno tiene que venir a contar mucho de lo que sabe, pero también se lleva muchos saberes y también, bueno, ahí yo creo que después vamos a revisar el chat también, porque debe estar como con varios comentarios y preguntas que me parecen súper nutritivos. Solo para cerrar, bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que queda mucho por delante. Me parece a mí que ahora lo urgente es que efectivamente esta cancha en la que queremos meterle contenido exista. Y eso implica, bueno, el apruebo, la convención constitucional, ir a votar, cuidarnos para que esa situación, o sea, que el plebiscito no tenga como problemas. Y me parece a mí, y algo que dijo la Doris como al principio, que me parece que es importante como recalcar en esta instancia, y es que el feminismo no solo radica en cuotas, o sea, yo creo que la paridad es como una base para que estemos presentes, para que por primera vez en la historia de Chile las mujeres puedan participar y ojalá lo hagan de manera igualitaria en el proceso constituyente, o sea, que sea democrático, pero realmente democrático, sino que también el feminismo es pensar la sociedad completa, es una forma distinta de aproximarse a la realidad, de entender las desigualdades, como bueno, lo que mencionaba la Carolina, que creo que ahí se le escapó la palabra, que de una manera interseccional, que era como que esto mezclar las diferentes formas de discriminación, de opresión que se vive, y creo que eso implica preguntarse el modelo completo, o sea, desde el derecho, lo que estamos hablando ahora, derecho a la vivienda, derecho a la ciudad, pero también, por ejemplo, qué tipo de gobierno queremos, qué tipo de forma de Estado queremos, qué tipo de democracia queremos, y cómo esas instituciones se relacionan posteriormente con la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido yo creo que tener una perspectiva feminista al respecto y una forma de aproximarse a ese debate es fundamental. Yo creo que este tipo de instancias ayudan mucho en eso, porque también nosotras mismas tenemos que aprender de lo que somos capaces. Creo que muchas veces nosotras mismas dudamos
de la posibilidad de estar en esos espacios o no vemos las mismas desigualdades que a veces nos oprimen. Y me parece ahí que el feminismo implica cuestionarse, implica cuestionarnos y cuestionar, digamos, todo lo que está a nuestro paso en este país, en este mundo, digamos, tan machista y patriarcal. Y creo que el proceso constituyente, si bien tiene un hito importante de fundación en el plebiscito, también creo que es importante no desconocer que también comienza desde un estallido social, y quizás atrás, ¿no? El estallido social no sería posible sin décadas de luchas sociales, y por lo mismo creo que el proceso constituyente tiene que responder a ese Chile, al Chile que se movilizó, al Chile que hizo posible un cambio, o sea, un proceso constituyente desconociendo el fenómeno mundial que fueron las tesis, que fue esa discusión, o sea, como el estallido no hubiese existido sin nosotras. Yo creo que el proceso constituyente no puede no considerarnos en ese sentido, y bueno, como decía Simone de Beauvoir, el feminismo se vive individualmente, pero también es una lucha que se hace colectivamente, y creo que en ese sentido el estar juntas, bueno, de hecho en la Asamblea Feminista Plurinacional estamos en esa línea de que juntas hacemos historia, porque efectivamente creo que en ese ejercicio colectivo de ser consciente que juntas somos más fuertes y que juntas podemos hacer transformaciones, creo que en esa misma línea juntas tenemos que ir a votar con distancia, pero juntas, y aprobar, y que exista una convención constitucional paritaria en donde todas estas discusiones ojalá no queden en un Zoom, sino que queden realmente en una nueva constitución. Muchas gracias a todas, Carolina, Doris, Vale, vuelvo a repetirles, creo que es un honor poder contar con un panel de mujeres tan fuertes y tan activas en el derecho al territorio y a la ciudad. En nombre, bueno, de todas las organizaciones que están detrás de esta escuela abierta Mujeres y Ciudad, les doy el agradecimiento a ustedes, pero también y con especial énfasis a nuestras participantes de la escuela que van a estar por ciertos meses ahí compartiendo diferentes temáticas sobre el proceso constituyente, pero también muchos otros para poder pensar, como dicen ustedes también, de manera colectiva la ciudad, el territorio y, a fin de cuentas, lo que queremos para nuestro país, ¿no? Para poder vivir más tranquilas en un ambiente, en un territorio que considere nuestros derechos y que, a fin de cuentas, también tenga en consideración la participación política de todas nosotras. Mencionarles que, bueno, las preguntas que fueron respondidas por nuestras panelistas tuvieron que ser sintetizadas, la verdad, porque fueron muchas, pero a quienes van a participar de la escuela van a poder también volver a hacerle estas preguntas a nuestras académicas que van a participar, activistas también, darles la bienvenida entonces a eso, a lo que viene, invitarlas también a este proceso constituyente del cual hemos sido parte desde un inicio, y bueno, transmitirles la alegría, la emoción de este inicio de la Escuela Abierta Mujeres y Ciudad. Las quiero dejar también invitadas a nuestra página web, mic.uchilefau.cl, que la vamos a estar también divulgando por medio de las redes sociales, en Facebook e Instagram de la Red de Mujeres por la Ciudad. Vamos a estar constantemente informando sobre los avances de esta escuela. Así que nos estaremos viendo próximamente y un abrazo grande a todas el día de hoy y que tengan un lindo fin de semana y ya nos estaremos viendo nuevamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Chao.